pequeño minutito a veces en empezar a grabar Jitsi. Ahí está. Bueno, como les decía, entonces esto se va, esto se va. Un segundo, Hace 0. A ver, me dirán todos ahí si están viendo correctamente. O alguno al menos. Sí, se ve la presentación. Sí, se ve. O ya, buenísimo. Se ve bien. Bueno, bienvenidos a Métodos Numéricos, ¿sí? Esto es lo que yo llamo la clase 0. Es más que nada una pequeña introducción a la materia. Digamos, les vamos a contar cómo vamos a estar trabajando este cuatrimestre junto con Javier, que es el instructor, que es uno de los que estaba hablando, ¿sí? Bueno, estamos en el segundo cuatrimestre del 2020, segundo cuatrimestre virtual, todavía quedan un montón de cosas por pulir, así que por favor paciencia, y bueno, cualquier crítica, siempre que sea constructiva, es bienvenida. Iremos viendo a medida que avanza la materia. Bueno, primero que nada, usted está aquí, mentira, porque lo dejé porque me gustaba él. Usted está aquí en la Universidad Nacional de Quilmes, Departamento de Ciencia y Tecnología, Bernal, Buenos Aires, Argentina, agosto del año 2020, métodos numéricos es la materia. Es mentira que estamos en la Universidad de Quilmes, ¿no? Cada uno está en su casa o residiendo en algún lugar, pero bueno, la idea era que la materia fuese presencial. ¿Sí? La materia la vamos a estar dictando Javier Portillo y yo, que soy Ulises Bussi, me presento para los que no me conocen, ¿sí? Los miércoles de 18 a 22, ¿sí? La carga horaria total semanal es de 4 horas. Esto va a ser relativo, porque bueno, a veces las clases por ahí van a durar un poquito menos, no necesariamente las 4 horas. Va a haber algún corte en el medio para que ustedes no quieran matarnos a nosotros, así que eso lo vamos a ir manejando a medida que se vayan dando las clases, ¿sí? Bueno, los objetivos principales de la materia son principalmente adquirir lo que son herramientas para resolución de problemas, ¿sí? No cualquier problema, sino en particular van a ser problemas matemáticos, ¿sí? Y la capacidad de selección de algoritmos adecuados para la resolución de esos problemas. A lo que voy con esto es lo siguiente: en métodos numéricos van a ver que vamos a, siempre que enfoquemos en algún tema o algún problema a resolver, vamos a tener un set o conjunto de métodos para aplicar, ¿sí? La idea es que ustedes, cuando terminen la materia, tengan una cierta idea, ¿sí? De qué algoritmo van a seleccionar para resolver un determinado método. Muchas veces eso se da más con la experiencia y con la práctica, pero hay algunas líneas o guidelines de cómo llevar la materia para decir, bueno, yo acá tengo determinado problema, lo voy a resolver con determinada herramienta, ¿sí? Otra de las cosas particulares que queremos que se lleven es que ustedes entiendan las ventajas y las desventajas, ¿sí? Tanto de los algoritmos seleccionados, y cada uno de estos algoritmos va a tener sus ventajas y desventajas, como de la diferencia entre lo que es un método numérico versus una solución analítica, ¿sí? Y bueno, en particular vamos a querer ganar un poco de manejo de software específico de cálculo numérico, ¿sí? Van a aprender un poco sobre redacción de informes. En general van a ver que nosotros no somos muy exigentes con esto, pero un poco siempre, o sea, un mínimo nivel tiene que haber. Y también esperamos hacia el final del cuatrimestre poder hacer que ustedes tengan alguna presentación en la que presenten algún tema, defiendan o expliquen algo. Estaría bueno para que ustedes ganen un poco de manejo en eso también. Bueno, particularmente lo que es la cursada de la materia, son aproximadamente 12 clases. Tengo que fijarme bien en el calendario académico de este cuatrimestre, pero la idea es que estas clases sean 2 horas de teoría más 2 horas de práctica. La verdad es que nunca son 2 horas enteras de teoría porque es demasiada información toda junta y los va a saturar. Siempre hay un par de horas de práctica, y las clases van a ser una por semana los miércoles, ¿sí? Como ya les dijimos, estas clases las vamos a estar grabando y vamos a ver si con eso podemos hacer que no necesariamente estén conectados en el horario de clase, porque a veces es muy difícil exigirles eso a todos. Algunos trabajan, tienen su vida, tienen familia, tienen complicaciones, es entendible.
Bueno, en cuanto a la evaluación, todavía no está claro el número, podemos basarnos en los números del cuatrimestre pasado, ¿sí? La idea es que sean 4 o 5 trabajos prácticos, el cuatrimestre pasado fueron 4, yo creo que 4 es un buen número, pero puede llegar a variar, sí. La idea de alguna charla tipo coloquio al final del cuatrimestre, eso va seguro, que es personalizada y va a estar más orientada a los temas que estén flojos en los trabajos prácticos, ¿sí? Y en caso de no promocionar, habrá un examen final con todas las letras, que posiblemente sea en fecha dependiente de aprobación por una cuestión de tiempo. Realmente, como ustedes todos saben, en los cuatrimestres siempre llegamos como muy apretados. En particular en esta materia no suele ser así, pero podría pasar. Bueno, régimen de aprobación, como dice el estatuto, básicamente es, estás aprobado siempre y cuando en todas las evaluaciones tengas nota mayor que 6, ¿sí? Y promedio al menos 7. Estoy tomando un mate. Bueno, en lo que son los contenidos de la materia, la idea es que sean 5 unidades. Después siempre agregamos algún tema adicional al final si nos sobra un poco de tiempo, eso ya lo vamos a ver, ¿sí? Lo que sería la unidad 0 y 1 son lo que yo llamo las básicas de los métodos numéricos y programación. Vamos a estar viendo un poco de herramientas de programación. Esto ya algunos me contestaron los mails, otros no. La idea de esta materia es básicamente aplicar programación para resolver problemas matemáticos, ¿sí? De forma numérica. Para eso, nosotros tenemos que tener dos herramientas fundamentales. Una es la matemática y otra es la programación, ¿sí? Es ideal que todos tengan cursado algoritmos y programación, porque la verdad es que vamos a usar mucho de programación, vamos a intentar emparejar los que no tengan cursados o ver cómo hacer para sortear esa dificultad, porque les va a costar muchísimo más todo, pero lo ideal es que la tengan cursada. Y en cuanto a las matemáticas, en general, necesitamos que tengan análisis 2 cursados. Lo ideal sería que tengan álgebra lineal cursado, pero entiendo que no todos la tienen. Sí análisis 2, o aunque sea esté en curso, porque dentro de lo que son las unidades van a aparecer algunos temas que sí se dan en análisis 2. Y estaría bueno que los tengan claros para poder resolver esos problemas. Bueno, la unidad 01, la básica de métodos numéricos y programación, vamos a estar haciendo una pequeña introducción, ¿sí? A lo que son, si quieren, errores, condicionamiento de matriz, algunas cositas de esa, y la programación propiamente dicho en el lenguaje que vamos a estar usando nosotros, que ahora más adelante les voy a presentar. La unidad 2 es resolución de ecuaciones lineales y factorización, ¿sí? Factorización de matrices, que es básicamente cómo descompar una matriz en productos de distintos tipos de matrices que cada una tiene sus particularidades. En la unidad 3 vamos a ver lo que son resoluciones de ecuaciones no lineales. Esto generalmente no es una unidad entera muy densa, sino que son algunas herramientas como para que ustedes las tengan a futuro nada más, ¿sí? En la unidad 4 vamos a ver todo lo que es aproximación de funciones, ¿sí? Y cálculo numérico. Vamos a estar viendo cuestiones de ajustes, regresión, un poco de regresiones, ¿sí? Y todo lo que es cálculo numérico, que es básicamente integración y derivación numérica. Y por último, en la unidad 5 vamos a estar con la resolución de ecuaciones diferenciales, en particular ecuaciones diferenciales lineales. Pero, bueno, después si nos queda un poco de tiempo, seguro presentamos algún tema más o algo que les sea de interés. Eso lo vamos a ir viendo a medida que avance la materia, ¿sí? En particular, la bibliografía que recomendamos son 2 libros, ¿sí? Y una página, ¿sí? Nosotros vamos a estar usando como software de programación MATLAB. MATLAB es un lenguaje privativo y además es un software pago, con lo cual no les podemos exigir que usen ese lenguaje. Hay otras soluciones que son similares, como por ejemplo usar el Octave, que es gratuito y libre, que en general es lo que vamos a estar usando. Si alguno tiene MATLAB bien, si no, Octave es siempre una buena opción. Hay páginas online, no lo puse acá, después les mando y subo al campus el link de la página online para usar Octave, ¿sí? Pero en particular nos vamos a estar enfocando en un libro que es el de Chapra y Canale, ¿sí? Que es Numerical Method for Engineers, que la verdad es que dentro de lo que es bibliografía para métodos numéricos, creo
yo, que es lo que más se adapta tanto a Javier como a mí, a nuestra manera de dar las clases. Después hay otros libros como el de Burden, que están buenos, pero no nos vamos a estar basando tanto, son algunas cosas un poco más viejas. Y el último link que aparece ahí, que es el de MathWorks, ¿sí? MathWorks es una página que se encarga de nuclear mucha información sobre todo lo que es MATLAB en particular, ¿sí? Tiene foros con problemas planteados, resolución de problemas, tiene un montón de herramientas que les van a ayudar a ustedes, ¿sí? Y les van a permitir guiarse a la hora de usar alguna herramienta particular del software. Nada, lo dejé ahí para que lo tengan. Bueno, en cuanto a lo que es la motivación de la materia, ¿sí? Y por qué estamos acá, por qué estoy yo dándola, por qué están ustedes tomando estas clases, más allá de que es una materia obligatoria para su carrera, esa podría ser una motivación válida. ¿Sí? No es la que nosotros queremos que se lleve. En principio, a nosotros nos parece que es importante que ustedes, yo quería arrancar esto con la definición de los métodos numéricos, ¿sí? Como un conjunto de procedimientos que permiten obtener de forma aproximada una solución a problemas por medio de algoritmos, ¿sí? En general, en particular son a problemas matemáticos, no te va a solucionar cualquier problema, ¿sí? Y tienen algunas cuestiones muy interesantes para ver, ¿sí? O que son, para mí son fundamentalmente las motivaciones de la materia, ¿sí? Primero que es una herramienta poderosísima para resolver problemas. ¿Por qué? Porque implica que uno no tenga que estar gastando horas mente para resolver un problema, ¿sí? Nos va a permitir resolverlos a veces muy rápido comparado con lo que es la velocidad de trabajo humano. Por ejemplo, si uno quisiese sacar el determinante de una matriz, por poner un ejemplo, los que hayan cursado álgebra y geometría analítica lo tuvieron que hacer. ¿Sí? Si uno tiene que sacar el determinante de una matriz de 10 por 10, puede estar una hora haciendo cuentas. En cambio, con el software probablemente sea cuestión de menos de un segundo resolver ese problema. Te va a llevar más tiempo escribir la matriz de 10 por 10 que sacarle el determinante. La verdad es esa. ¿Sí? Nos va a dar herramientas para tener un manejo de dimensionalidad grande. ¿Sí? Ya les digo, una matriz de 10 por 10, pero así como digo 10 por 10 podría ser 100 por 100 o 200 por 200, 500 por 500 sin ningún problema. Esas cosas existen. En general no vamos a estar trabajando con cosas tan grandes en la materia, salvo algunos casos particulares, pero la ventaja de los métodos numéricos es que el aumento en la dimensionalidad no lleva emparejado un costo que no es tan grande como lo es a la hora de resolver problemas a mano. ¿Sí? Cuando ustedes tienen que resolver un problema con una matriz de 2x2 o de 3x3, está todo bien, pero cuando pasan a una de 4x4, las cosas se complican y la dificultad aumenta como el doble. Cuando pasan a una de 5x5 o 6x6, ya uno empieza a tener más miedo y respeto, y ni hablar cuando uno está trabajando en una matriz de 20x20. O sea, a nadie se le ocurriría hacer esas cosas a mano. Se puede, es posible, pero sería muchísimo trabajo, ¿sí? Y no vale la pena. Y una motivación particular de los métodos numéricos, que yo siempre lo cargo a Javi porque es además la favorita de Javi, es que existen dentro de lo que es la matemática un conjunto de muchos problemas que no tienen soluciones analíticas. ¿Qué quiere decir que no tiene una solución analítica? Que uno no puede llegar a un resultado cerrado de forma escrita. Y eso es una limitación grande en las matemáticas. ¿Sí? Existen un montón de estos problemas. Ahora, si quieren, le podemos preguntar a Javi para que dé algún ejemplo, pero en general lo que nos va a permitir los métodos numéricos es encontrar soluciones a estos problemas. ¿Sí? No va a ser una solución analítica, no va a ser una solución cerrada, pero nosotros podemos aproximar una solución, ¿sí? Desde un enfoque numérico, y esto nos va a permitir a nosotros tener una respuesta a un problema del cual antes no podíamos tener respuesta. ¿Sí? Esa es la principal ventaja de los métodos numéricos, y es la que queremos que se lleven. Los que hayan cursado análisis 2 o estén más avanzados en la carrera, habrán visto que uno empieza a ver ya en análisis 2 que son ecuaciones diferenciales, y a medida que va avanzando en la carrera, las ecuaciones se empiezan a complicar en algún punto. Es como, bueno, hasta acá llegamos porque esta ecuación diferencial no tiene solución, por ejemplo. ¿Y qué haces ahí? ¿La tiras a la basura y dejas la carrera y te dedicas a otra cosa? No. Existen un conjunto de herramientas y métodos que te permiten aproximar o inferir una solución sobre determinados problemas. Esos, en particular, son los métodos numéricos. Bueno, ¿por qué no métodos numéricos? ¿Sí? ¿En qué caso no nos convienen los métodos numéricos?
Bueno, en general sirven siempre, siempre y cuando podamos elegir y aplicar bien un método, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener un conjunto de métodos de los cuales vamos a tener que elegir uno con criterio, ¿sí? El criterio va a venir en base a la experiencia, no hay fórmulas que nos digan exactamente qué método aplicar en cada caso, pero sí la experiencia nos va a permitir a nosotros decir, che, esto puede llegar a no funcionar, ¿sí? Y lo que es muy peligroso cuando no tenemos experiencia en métodos numéricos es la falta de criterio, ¿sí? Porque la falta de criterio nos va a llevar a distintos problemas. Un método mal elegido puede traer problemas como que la solución sea incorrecta, ¿sí? Ese es el primero, obvio y principal, ¿sí? Otro problema posible es que uno tenga errores en esa solución. Cuando uno trabaja con métodos numéricos en general, lo que encuentra son soluciones aproximadas a los problemas. Hago mucho hincapié en eso en las primeras clases porque me parece que es algo importante que se tienen que llevar, ¿sí? La solución que uno encuentra con un método numérico es aproximada. En general va a tener un error, ¿sí? En particular, ese error puede ser muy pequeño, puede no traer aparejado ningún problema, pero a veces puede pasar que los errores no sean despreciables, ¿sí? Comparado con los resultados. Qué sé yo, hay problemas con una determinada sensibilidad que hace que los errores sean enormes y que la verdad es que el resultado de ese no sirva para nada. En general, eso es porque elegimos mal el método. Seguro hay otro método que resuelva ese problema de una manera donde esos errores no sean tan graves, ¿sí? Y otro de los problemas son los grandes costos computacionales. Esto se va a dar cuando uno, si nosotros no tenemos buenas herramientas como programadores, si quieren, puede pasar que cometamos errores grandes que hagan, ¿sí? Que nuestros algoritmos tengan costos computacionales enormes y por ahí un cálculo que no debería llevar más de unos segundos tarda minutos u horas. O metimos al problema en un for infinito y se queda ahí calculando y uno dice, ¿cómo tarda esto? Y por ahí pasaron 7 horas y la verdad es que nos habíamos metido en algún lugar donde no teníamos que meternos y ese fue el problema, ¿sí? Esas cosas pueden pasar. Entonces, ustedes van a tener que adquirir no solo la herramienta, ¿sí? O el concepto del método, sino además tener idea de cuándo esos métodos son aplicables, ¿sí? Cuando no nos, más o menos cuándo no nos conviene aplicarlos, ¿sí? Y por último, cómo aplicarlos, ¿sí? En el cómo aplicarlos hay una parte fundamental que es la que ustedes van a tener que probablemente programarlo. Cuando lo programen lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mal. En general, los grandes costos computacionales vienen dados con la mala resolución del problema, pero podría pasar que sea otra causa. Bueno, en cuanto a las herramientas que les decía, de software vamos a estar utilizando, esto ya se los había adelantado un poco, MATLAB, ¿sí? Vamos a estar utilizando MATLAB, o en particular la versión libre que es Octave, ¿sí? Ahora les paso, si quieren, el link de la página de lo que es Octave Online, donde ahí pueden ustedes loguearse con una cuenta de Gmail, o creo que hay un par de opciones más, o crearse un usuario, ¿sí? Para tener guardados sus códigos. Tienen un lugar para, digamos, un editor de texto para programar el código y además una terminal para ejecutarlo. Estoy subiendo los links al campus. No sé si todos tienen tienen acceso al campus, pero estoy subiendo los links y alguna que otra info ahí. Bien, genial, Javi. Buenísimo el trabajo en equipo. Bien, y como les decía, algo que me parece que es importante, si no fundamental en la materia, son los conocimientos previos, ¿sí? Me parece que el más fundamental de todos los conocimientos previos es el de algoritmos y programación. Después, lo que pasa con, si quieren, análisis 2 o álgebra lineal, es que si ustedes tienen esas materias ya hechas, les va a permitir incorporar mejor ciertas herramientas, ¿sí? Y aprovecharlas más. ¿Por qué? Porque ustedes van a entender de qué se trata el problema que estamos enfocando o intentando resolver, ¿sí? Y incluso algunos de los problemas van a tener soluciones analíticas, con lo cual si ustedes tienen las herramientas de análisis 2 y de lineal, van a poder resolver estos problemas y después comparar con la resolución numérica. Eso es fundamental. Cuando uno tiene métodos de resolución numérica, ¿sí? ¿Cómo sabes si el resultado está bien o mal? Bueno, lo primero que haces es agarrás algo que sea fácil resolver a mano y lo comparás con la solución analítica. Ese es
una de las primeras herramientas. Y va a estar bueno que ustedes, si tienen estas materias, los va a beneficiar. Si no las tiene, les va a costar un poco más, sobre todo algoritmos de programación, porque yo ya les digo, al menos el 50% del tiempo en esta materia va a ser programar. Al menos el 50%, porque las prácticas son... Javi. Pero me detengo un segundo acá. ¿Hay alguien que no haya cursado algoritmos y programación? ¿De los presentes? Sí, yo creo que no lo incluía. Perdón. Que yo le estoy cursando ahora, algoritmo y programación. Ah, ok, bien. ¿Alguno más? Bien, yo como comentario me gustaría agregar que, como bien mencionó Uli, no es inaprobable la materia si no tenés algoritmos y programación, pero para los que no la hayan cursado, o mismo tu caso que la estás cursando ahora, mi consejo es que le traten de dedicar la mayor cantidad de tiempo posible, tiempo y esfuerzo en la primera parte, que hay algunas guías que son en particular para medio de nivelación, si se quiere, y que se ponen foco en lo que es el lenguaje que vamos a estar utilizando y la forma de pensar que vamos a tener que tener la materia. O sea, en esta primera parte en particular, las primeras 3 o 4 clases, vamos a poner un poco de foco en eso, así que mi consejo es que para los que no la tienen, pónganle mucha pila ahora. En particular hay un trabajo práctico entero que es para eso, para los que ya saben programar, para que se adecúen al lenguaje y quizás tienen hace varios cuatrimestres para que saquen los recuerdos que tienen ahí guardados, pero es fundamental eso, porque si no, después se les va a hacer muy cuesta arriba. Porque, como bien dijo Uli, es fundamental la programación en esta materia. Así que, bueno, ese es consejo de... Piensen que si ustedes le invierten un poco de tiempo al principio de la materia, perdón, alguien escribió en el chat, hasta es Gian Leonardo, que es el mismo chico que habló. Si ustedes le invierten tiempo al principio de la materia para ponerse a tiro con los temas de programación, después la única dificultad de la materia son solo los métodos numéricos y no la programación. Si ustedes están flojos en programación, ¿sí? La materia es el doble de difícil porque tienen que pelear primero con el método en sí, segundo con la manera de programarlo. ¿Se entiende? No les estamos diciendo que la materia es imposible aprobarla si no tienen algoritmos y programación. Nosotros buscamos la forma de que la materia sea viable. Pero bueno, a veces se puede complicar un poco. Nada más sepan que cualquier cosa o duda, aprovechen a preguntarlos mientras puedan, ¿sí? O sea, siempre. No, en general no tenemos problemas con eso, que nos paren en el medio de cualquier cosa para preguntar algo. Aprovechen y háganlo, sobre todo si tienen dudas o no entienden algún concepto, porque la materia tiene una cierta lógica en el orden. A mí me gusta pensar que los temas no están completamente desrelacionados, no sé si existe la palabra desrelacionado, ¿sí? Sino que los temas tienen una cierta línea de pensamiento, por lo menos a mí me pareció verla esa línea de pensamiento. Entonces, si hay algo que ustedes no entienden, cuando pasemos al siguiente tema, les va a complicar en el siguiente tema también. Así que intenten no quedarse con dudas o preguntas. Además, como ya les dije, aporta mucho a la dinámica de la clase que ustedes participen. Así que, bueno, solo eso. Volviendo a la presentación, lo que les decíamos era eso, principal lo de algoritmos y programación, análisis 2 sería genial, y el caso utópico sería que además tengan álgebra lineal. La verdad es que el cuatrimestre pasado pudimos no profundizar mucho en el tema de álgebra lineal, así que no se sintió tanto la falta de la materia. Creo que el cuatrimestre pasado ningún estudiante la tenía. En el mejor de los casos había 2 o 3 que la estaban cursando en paralelo, con lo cual, digamos, pudimos sortear esa dificultad.
pero algoritmos y programación es casi fundamental. Yo no sé si alguno de los estudiantes del cuatrimestre pasado que aprobó tenía algoritmos y programación no cursada o estaba cursando en paralelo. No quiero asustar a nadie de nuevo. La idea es que todos aprueben la materia. Nosotros no nos ponemos en intentar que alguien la desapruebe, así que en ese sentido quédense tranquilos. Y bueno, no sé si me queda algo acá. No, sí, me queda, bueno, ahora la parte donde yo les doy a ustedes un espacio para que pregunten, ¿sí? Y se saquen dudas y, bueno, sean libres. Profe, entonces va a mandar los links de las aplicaciones. Bien, si ya les copio acá, Javi lo subió al campus, me dice. Javi, ¿lo subiste al campus? Sí, ya están en el campus. No sé si todos tienen acceso. Les dejo ahí en el chat. Ese es el link a Octave Online. Esa es la aplicación que les decía que les va a permitir a ustedes trabajar sin necesidad de instalarse un programa en la computadora. En lo personal, a veces considero más cómodo tenerlo instalado en la computadora, pero no es un requerimiento ni una obligación ni nada, es solo por una cuestión de gustos, digamos. A alguien le puede resultar más cómodo tenerlo ahí porque, bueno, eso está en la nube, te lo guías con tu cuenta y lo usas cuando querés, desde cualquier dispositivo. Bueno, una pregunta interesante para hacer en este momento es cómo están con el tema, por ejemplo, computadoras, los estudiantes. ¿Tienen acceso a una computadora para programar? Hola, Yo sí. buenas tardes. Yo en mi caso sí. Bien, ahí está hablando Santiago, creo. Bien. Y alguien más había hablado que se le escuchaba muy bajo. Sí, muy lejos. Hola, ¿ahí se me escucha mejor? ¿Y Cristian? Sí, te escucho. Sí, yo en mi caso sí tengo acceso a una computadora. Bueno, Gera dice que tampoco. Bien, les comento porque les pregunto. La idea es que en las clases prácticas, ¿sí? A veces nos separemos en un par de grupos para resolver algunas actividades. Entonces, la idea va a ser que la distribución de esos grupos esté dado por la gente, porque haya al menos en cada grupo una persona con una computadora programando, digamos, escribiendo para resolver el problema. La idea es que lo hagan entre todos, pero con que uno tenga la posibilidad de estar escribiéndolo, les va a simplificar bastante las cosas, creo yo. ¿Alguien más? Para mí seguía alguien con un volumen muy bajo diciendo Ulises de fondo. O son los fantasmas, una de dos. O mis vecinos que me están escuchando gritar solo y dicen, sí, vamos a molestarlo. Vamos a decir, yo tengo compu. Profe, yo también tengo Bien, tengo buenísimo. una computadora, solo que tengo que turnarme nomás, pero sí, lo puedo arreglar para hacer las clases. Está bien. Bueno, la idea es en general que tengan disponible en la clase práctica. A ver, si en el momento no está, no hay ningún problema. Vamos a ver cómo hacemos. Sí, o sea, no son tantos tampoco, los podemos separar en 2, 3 grupos, con que haya 3 con computadora. En el momento de la clase práctica ya todo se va a hacer más dinámico. Después es mejor. Fuera de eso, el resto, ¿tiene forma de en algún momento sentarse en una computadora o algo para programar? Porque va a ser fundamental que ustedes puedan hacerlo en algún momento. No sé cómo estaría haciendo programar en Octave desde un celular. Calculo que no muy cómodo, pero se puede también. Bien, buenísimo. Bueno, Ángel, buenísimo. Nada, si en algún momento comento a alguien que estuvo el cuatrimestre pasado, esa persona espero no se sienta, digamos, no es que nosotros lo desaprobamos ni que le estamos diciendo, no, recursaste. La verdad es que el cuatrimestre pasado fue bastante complejo porque todos nos tuvimos que adaptar a una nueva modalidad y a algunos nos costó muchísimo, ¿sí? Y muchos de los estudiantes del cuatrimestre pasado dejaron por una cuestión de que estaban en varias materias y tuvieron que elegir cuáles hacer y cuáles no. Digamos, la verdad es que no a todos, o sea, a varios les afectó el rendimiento el tema de la modalidad virtual, así que vamos a intentar, sí, Ángel, es lo mismo, digamos, que uses la aplicación o que uses el online, no cambia nada.
Vamos a intentar no dejar a nadie atrás, ¿sí? Por favor, necesitamos para eso que ustedes también se comuniquen con nosotros, ¿sí? Se expresen, si no entienden cosas, si hay términos, conceptos que no quedan claros, si hay actividades que les está costando, comuníquense con nosotros, con Javier somos súper accesibles en ese sentido, ¿sí? Yo no tengo drama, ya cuando les mandé el link del Meet, les mandé mi celular, si me quieren escribir un WhatsApp, me escriben, lo único que les pido es que pongan, aunque sea una vez, hola, soy tal persona, se presenten, porque claramente no voy a saber si no quién son, pero me pueden escribir al mail, me pueden escribir al WhatsApp, bueno, en el campus va a haber lugares para consultas y esas cosas, todavía los estamos diseñando. Paciencia, es la primera vez que usamos el campus con Javi, así que estamos todavía aprendiendo. Pero digamos, no abandonen la materia, ¿sí? Sin intentar hacer la materia, sin intentar comunicarse con nosotros. La verdad es que en general no tenemos problemas. Sí, no sé yo si Javi... como comentario ahí también creo que esto ya es más una opinión personal quizás, pero yo lo que siento es que es una materia súper aprobable. Lleva tiempo y trabajo, pero en general, y si no, al contrario, los alumnos que estuvieron con nosotros el cuatrimestre pasado, pero en general, la gente que no llegó a aprobar fue por falta y falta de... o sea, quizás llegaron a lo último con muchos trabajos prácticos para hacer y los estaban apretando otras materias, pero creo que los recursos están, no es una materia tan complicada comparándose con otra materia como lineal avanzada, etcétera. Pero sí hay que dedicarle tiempo. Así que bueno, aprovechen eso. Aprovechen también que, como dijo Uli, nada, nos pueden escribir. Todavía no les dejé el celular, pero no tengo ningún problema. Les voy a dejar cuando les mande un mail. Pero aprovechen eso, aprovechen el contacto de ambos profesores. Dedíquenle el tiempo. Pero bueno, sin divagar tanto, el mensaje es que es una materia probable. Hay que dedicarle tiempo nomás. Y si se sienten muy perdidos en algún momento, acá estamos para ayudarlos. Eso mismo. Bueno, ¿preguntas? Profe, ¿nos va a explicar cómo usar Octave? No. Se los va a explicar Javi. Bueno, bien, gracias. Sí, en ese sentido quédense tranquilos dentro de los recursos y eso. Yo tenía algún apuntecito más dedicado a MATLAB, pero los cambios con Octave la verdad es que son tan pequeños, digamos, el lenguaje de programación es casi el mismo, ¿sí? Por otro lado, todos los que nunca hayan programado en nada, por ahí les va a costar un poco, ¿sí? Los que ya hayan cursado algoritmos en programación, programaron en C, se van a dar cuenta, ¿sí? Que si programan en C, programar en el lenguaje de Octave o de MATLAB es para bebés comparado, ¿sí? Si programás en C, programar en otro lenguaje ya es. Sí. Cualquier cosa. A mí, desde el punto de vista didáctico, siempre me gustó que el primer lenguaje de programación que alguien aprenda sea C, porque una vez que entendiste C, entendiste todo. No hay vuelta que darle. Después cambiará la sintaxis, cambiará algún concepto pequeño, pero en particular es así. Vos aprendiste C y sabés programar en otra cosa. Te sentás, ¿sí? Y, digamos, vos que preguntaste recién, Santiago, si programaste en C, abrí el Octave Online y ya podés hacer una asignación de variables sin que yo te diga nada. O sea, porque ya programaste en C, me animo, o sea, vas a intentar hacer una asignación de variable, la vas a hacer bien, ¿sí? Una asignación numérica de variable, no pido mucho. Podés asignar dos variables, sumarlas, multiplicarlas, hacer todas esas cosas, las vas a poder hacer sin que nadie te diga cómo hacerlo, en particular. Así que en ese sentido, tranquilo, sí, cualquier duda, consulta, vamos a estar acá. ¿Qué más? Bueno, después también ese link que les dejé de MathWork, cuando veamos por ahí alguna función más específica o esas cosas, van a ver que ahí tienen bastante documentación
¿sí? La idea es que ustedes no solo se lleven el conocimiento del... A ver, vamos a cortar la grabación acá, para no extender esto más.